Hay silencios que no son meras ausencias de ruido, sino presencias físicas que pesan sobre los hombros como una losa de granito, y el silencio que habita en las profundidades de la Sierra de la Penumbra es, sin duda, de esa clase. No es el silencio apacible de la naturaleza que descansa, sino una quietud hambrienta, una pausa contenida que parece esperar el momento exacto para cerrarse sobre el incauto que se atreve a romperla. En este rincón olvidado de la geografía, donde los picos se alzan como colmillos ennegrecidos contra un cielo que siempre parece herido de un gris plomizo, las leyes de la lógica y la física parecen haber sido redactadas por una mano febril y caprichosa. Aquí, los rastros no se pierden ni se borran con el viento, simplemente terminan. Se interrumpen en seco, dejando tras de sí un vacío absoluto que desafía cualquier explicación forense o racional. Imaginen caminar sobre la nieve fresca, dejando una estela clara de pasos firmes, y que de repente, entre un paso y el siguiente, no haya nada. No hay marcas de lucha, no hay salpicaduras de sangre, no hay huellas de depredadores, ni siquiera el rastro de un salto desesperado. Solo la nada. Es como si el tejido mismo de la realidad se hubiera rasgado en ese punto exacto, permitiendo que el individuo fuera succionado hacia un lugar que no pertenece a nuestro mapa, dejando atrás un mundo que sigue girando con una indiferencia aterradora. Este es el enigma de los desaparecidos de la Sierra de la Penumbra, un fenómeno que ha alimentado pesadillas durante décadas y que ha convertido a esta cordillera en un cementerio sin tumbas, un monumento a lo inexplicable que atrae a los curiosos solo para devorarlos en las sombras de sus desfiladeros infinitos. La Sierra de la Penumbra no es un lugar que se encuentre fácilmente en las guías turísticas convencionales, y hay una razón poderosa para ello. Los lugareños han aprendido, a través de generaciones de luto y misterio, que pronunciar su nombre es casi como invocar una maldición. Se extiende como una cicatriz purulenta entre valles que el sol apenas logra acariciar durante un par de horas al día, y sus bosques de pinos y abetos son tan densos que la luz se filtra en ellos, transformada en una penumbra verdosa y malsana, donde las formas se confunden y los sentidos se vuelven traidores. Pero lo que realmente separa a esta sierra de cualquier otro paraje montañoso es la estadística imposible de sus desapariciones. Mientras que en otros parques nacionales, los extraviados suelen dejar tras de sí un rastro de ropa, restos de comida o señales de desorientación, en la penumbra los casos siguen un patrón que hiela la sangre por su pulcritud. El caso de la familia Aranda, en el verano de 1994, sigue siendo el pilar de este horror. 5 personas, incluyendo a 2 niños y un perro, caminaban por el sendero del Mirador del Olvido. Era una tarde despejada. Otros senderistas venían apenas 100 metros detrás de ellos. Según los testigos, la familia dobló una curva suave, protegida por una pared de roca. Cuando los senderistas que venían detrás doblaron esa misma curva, menos de 30 segundos después, el sendero estaba vacío. El perro no ladró. Los niños no gritaron. No hubo el menor sonido de un desprendimiento de rocas. Lo que encontraron los equipos de rescate horas más tarde fue lo que dio origen a la leyenda de los rastros que terminan en la nada. Las huellas de las botas de senderismo del padre y la madre terminaban abruptamente en mitad de un tramo de tierra blanda. La última huella estaba incompleta, como si el pie hubiera comenzado a descender y nunca hubiera llegado a tocar el suelo. Este fenómeno de la interrupción súbita ha sido analizado por expertos en supervivencia, geólogos e incluso investigadores de lo paranormal, y ninguno ha podido ofrecer una respuesta que no cause un escalofrío en la columna vertebral. La Sierra de la Penumbra parece poseer una cualidad selectiva,
una voluntad propia que decide quién puede transitar sus rutas y quién debe convertirse en parte de su colección de ausencias. Los problemas comienzan siempre de la misma manera, una sutil distorsión en la percepción del tiempo. Los supervivientes, aquellos pocos que sintieron el aliento de la sierra en la nuca y lograron retroceder antes de que el camino se cerrara tras ellos, hablan de una sensación de pesadez en el aire, un zumbido de baja frecuencia que vibra en los huesos antes de que los oídos puedan percibirlo. Dicen que los pájaros dejan de cantar de golpe y que el viento, que antes soplaba entre las copas de los árboles, se detiene de forma antinatural, dejando una atmósfera estática, cargada de electricidad estática, donde el vello de los brazos se eriza y el instinto más primario de la amígdala cerebral grita una sola palabra: corre. Pero ¿hacia dónde correr cuando la geografía misma parece reconfigurarse? Los mapas se vuelven inútiles, las brújulas giran sin sentido, atraídas por anomalías magnéticas que brotan del corazón de la montaña como tumores invisibles. Es en este estado de confusión inducida donde el conflicto entre el hombre y la montaña alcanza su punto de máxima tensión, un duelo donde la víctima ya ha perdido antes de saber que la caza ha comenzado. A medida que profundizamos en los archivos de la penumbra, los bucles abiertos de la curiosidad y el miedo se multiplican. ¿Por qué algunos objetos son dejados atrás, mientras que otros desaparecen por completo? En el año 2008, un grupo de espeleólogos experimentados desapareció en el sistema de cuevas de la Garganta del Suspiro. Semanas después, en una repisa de roca a 300 metros de altura, totalmente inaccesible sin equipo de escalada profesional y donde no se había detectado actividad alguna, aparecieron las 6 linternas frontales de los desaparecidos. Estaban dispuestas en un círculo perfecto, todas encendidas, con las baterías aún con carga, proyectando sus haces de luz hacia un centro vacío. No había rastro de los cuerpos, ni de las cuerdas, ni de las mochilas. Solo las luces, brillando en la oscuridad de la montaña como ojos que vigilan un ritual que nadie debía presenciar. Este tipo de hallazgos son los que alimentan la teoría de que la Sierra de la Penumbra no es solo un lugar físico, sino una entidad consciente, o quizás un punto de convergencia donde las dimensiones se solapan de manera defectuosa. La progresión de los eventos siempre escala desde lo inusual hacia lo grotesco. Primero, son sombras que se mueven en la periferia de la visión. Luego, son voces que imitan los gritos de seres queridos. Y finalmente, es esa invitación silenciosa a dar el último paso hacia el vacío. Los interruptores de patrón son constantes. Justo cuando crees entender las reglas del peligro, la sierra las cambia. Si crees que estás a salvo en el terreno abierto, es ahí donde el rastro se corta. Si buscas refugio en las cuevas, la roca misma parece exhalar una niebla densa que borra el camino de regreso. En medio de esta narrativa de horror, es necesario hacer una pausa y reengancharnos con la crudeza de la realidad de los que se quedan atrás. Las familias de los desaparecidos viven en un limbo permanente, pues no hay cadáveres que enterrar ni explicaciones que aceptar. El inspector Romero, un hombre de rostro curtido por años de lidiar con lo peor de la condición humana, dedicó la última década de su carrera a intentar resolver estos casos, solo para retirarse con la mente quebrada por lo que vio en su última expedición. Romero no buscaba fantasmas, buscaba respuestas racionales. Sin embargo, en su informe final, redactado con una caligrafía temblorosa, mencionó el hallazgo de una cámara fotográfica digital perteneciente a una pareja de biólogos desaparecida meses atrás. Las fotos mostraban el paisaje habitual de la sierra.
Pero a medida que se avanzaba en la galería, las imágenes comenzaban a mostrar distorsiones. En la última fotografía, tomada segundos antes de que sus rastros terminaran en la nada sobre un puente de piedra, se veía la sombra de la pareja proyectada sobre el suelo. Pero la sombra no coincidía con sus posturas. En la imagen, los cuerpos de los biólogos estaban erguidos, pero sus sombras estaban representadas en una pose de súplica desesperada, con los brazos extendidos hacia una oscuridad que parecía emanar de los bordes mismos de la fotografía. Romero afirmaba que, al observar esa imagen con una lupa, pudo ver que en el lugar donde deberían estar los ojos de las sombras, había dos agujeros que parecían quemar el papel digital, dos vacíos que devolvían la mirada con una inteligencia gélida. El clímax de esta primera parte de nuestra incursión en la Sierra de la Penumbra nos lleva a la revelación más inquietante de todas: el descubrimiento del canto de la piedra. Los pocos que han regresado de las zonas más profundas de la sierra, aquellos que por puro azar o por una voluntad de hierro no terminaron en la nada, coinciden en describir un sonido. No es un sonido auditivo, sino una vibración que se siente en el paladar, un gusto metálico acompañado de un murmullo constante que parece provenir de las entrañas de la tierra. Este canto es el preámbulo de la desaparición, es el momento en que el rastro está a punto de cortarse, es la señal de que la penumbra ha fijado su objetivo. Se dice que en ese instante el mundo exterior desaparece. La montaña se vuelve todo lo que existe y el individuo siente una urgencia irrefrenable de seguir caminando, de no detenerse, de cruzar esa línea invisible, donde el suelo deja de existir bajo los pies. Los bucles de las investigaciones oficiales se cierran siempre con la misma conclusión frustrante: causas desconocidas, sin indicios de criminalidad, caso abierto. Pero para aquellos que conocen la historia de la sierra, el cierre es mucho más siniestro. El pago final por la curiosidad es el olvido absoluto, una existencia borrada tan eficazmente que, a veces, incluso los recuerdos de los que conocían a los desaparecidos comienzan a difuminarse, como si la sierra no solo se alimentara de carne y hueso, sino de la memoria misma. Concluimos este primer acercamiento con la certeza de que estamos ante algo que supera nuestra comprensión de la naturaleza. Los rastros que terminan en la nada no son accidentes geográficos, son declaraciones de intenciones de un lugar que no nos pertenece. La Sierra de la Penumbra permanece allí, inmutable, sus picos envueltos en jirones de nubes que parecen jirones de almas, esperando al próximo caminante que crea que un mapa y un par de botas son suficientes para enfrentarse a lo desconocido. Pero la pregunta sigue en el aire, vibrando como ese canto de la piedra que nadie quiere escuchar. ¿Qué sucede en ese microsegundo entre el último paso visible y la desaparición total? ¿Es una caída al vacío o es una entrada a un lugar donde el tiempo no tiene significado? Si alguna vez se encuentran frente a un sendero que parece susurrar su nombre, si sienten que su sombra empieza a actuar por cuenta propia, den media vuelta. No permitan que su rastro sea el siguiente en terminar en la nada. La sierra siempre tiene hambre, y su paciencia es tan eterna como las rocas que la forman. Si esta historia ha despertado en ustedes una curiosidad que bordea el miedo, les insto a que presten mucha atención a la siguiente parte de esta investigación, donde desenterraremos los secretos de las tribus antiguas que ya conocían el precio de entrar en la penumbra y exploraremos los testimonios de aquellos que aseguran haber visto lo que hay al otro lado del velo. Compartan este relato, hablen de los desaparecidos, pero háganlo lejos de las sombras del bosque, porque en la Sierra de la Penumbra hasta el aire tiene oídos y los rastros siempre están buscando una nueva dirección para desvanecerse.
Permanezcan alerta, mantengan las luces encendidas y, sobre todo, nunca caminen solos hacia donde el camino decide dejar de serlo. Esta ha sido solo la primera parte de una inmersión profunda en el horror de lo inexplicable. El misterio de la Sierra de la Penumbra apenas comienza a revelar su rostro más oscuro. No olviden suscribirse y seguir esta narrativa, pues lo que viene a continuación desafiará todo lo que creen saber sobre la realidad y la muerte. ¿Están listos para descubrir qué hay más allá del rastro truncado? Nos vemos en la penumbra. El silencio que impera en las laderas más escarpadas de la Sierra de la Penumbra no es un vacío de sonido, sino una presencia física, una masa densa y pesada que se asienta en los tímpanos de aquellos lo suficientemente imprudentes como para cruzar el umbral de los pinos centenarios que custodian la base de la montaña. Aquellos que han regresado de las expediciones iniciales, hombres de piel curtida y ojos nublados, por lo que prefieren no nombrar, describen una atmósfera que parece devorar la intención misma de la existencia humana. Los rastros, esos hilos de esperanza que los rescatistas intentan seguir con una desesperación que raya en la locura, no se desvanecen gradualmente como lo harían bajo la erosión natural del viento o la lluvia, sino que se interrumpen con una violencia quirúrgica, como si la realidad misma hubiera sido cortada con una hoja de obsidiana. Una bota dejada atrás, perfectamente posicionada, como si todavía contuviera un pie invisible. Una mochila abierta con su contenido intacto, incluyendo alimentos frescos que no muestran signos de putrefacción, a pesar de haber estado expuestos a los elementos durante semanas. Y, lo más perturbador de todo, huellas que avanzan con paso firme sobre el barro húmedo para detenerse súbitamente en medio de un claro, sin signos de lucha, sin marcas de arrastre, simplemente el fin absoluto de una trayectoria. La investigación se adentra ahora en un territorio donde la lógica se retuerce sobre sí misma como una raíz enferma. En los archivos olvidados de la comisaría local, que ahora sirven como el único mapa hacia el abismo, los registros de la década de los 70 revelan un patrón que hiela la sangre. No se trata solo de excursionistas solitarios o aventureros incautos, se habla de grupos enteros que, en un parpadeo, dejaron de pertenecer a este mundo. El caso de la familia Valenzuela en 1974 es quizás el más emblemático y el que proyecta la sombra más larga sobre el presente. 5 personas, con equipo profesional y suministros para 2 semanas, desaparecieron a menos de 500 metros de un puesto de vigilancia forestal. Lo que los buscadores encontraron 3 días después no fue a la familia, sino una mesa de campamento servida, con los platos aún calientes y el café humeante en las tazas, pero ni un solo rastro de ADN, ni una gota de sudor, ni un cabello en kilómetros a la redonda. Fue como si el espacio que ocupaban sus cuerpos hubiera sido reclamado por el vacío. A medida que los investigadores actuales, liderados por el inspector Aranda, un hombre cuya fe en la ciencia se ha visto erosionada por cada hora que pasa bajo el dosel de la penumbra, se adentran en la llamada garganta del olvido. La geografía empieza a manifestar síntomas de una enfermedad espacial. Los mapas topográficos, antes fiables, comienzan a mentir. Donde debería haber una pendiente suave hacia el este, surge una pared de roca negra que parece absorber la luz del sol. Donde el GPS indica un camino recto, los brújulas giran frenéticamente, atrapadas en un baile electromagnético que sugiere la presencia de algo masivo y oculto bajo la corteza terrestre. La vegetación aquí es diferente. Las hojas de los árboles no son verdes, sino de un tono púrpura oscuro, casi negro, y no se mueven con el viento, permanecen estáticas, rígidas, como si estuvieran conteniendo el aliento. El olor es otro factor que debilita la voluntad.
un aroma a ozono mezclado con algo dulce y nauseabundo, similar a las flores de un cementerio que han comenzado a fermentar bajo un sol implacable. El conflicto se agudiza cuando el equipo de rescate comienza a experimentar el fenómeno de la desorientación temporal. Los relojes digitales se desfasan, ganando minutos o perdiendo horas sin explicación alguna. Aranda nota que los rostros de sus hombres han envejecido prematuramente en cuestión de días. Las líneas de expresión son más profundas, los cabellos han encanecido, y la fatiga que sienten no es la de una caminata, sino la de una vida entera de esfuerzo inútil. Es en este punto de quiebre donde los open loops de la narrativa se vuelven insoportables. ¿Qué es ese zumbido de baja frecuencia que vibra en los huesos antes de cada desaparición? ¿Por qué los animales de la zona, desde los ciervos hasta los depredadores más feroces, huyen de la sierra con una desesperación que los lleva a lanzarse por acantilados antes que permanecer en sus laderas? ¿Y quién es la figura que algunos sobrevivientes afirman haber visto en la periferia de su visión? Un hombre extremadamente alto, sin rostro, vestido con ropajes que parecen jirones de niebla sólida. El desarrollo de la búsqueda se vuelve una progresión escalada hacia la demencia colectiva. Un patrón interruptus ocurre cuando el equipo encuentra una cabaña que no figura en ningún registro cartográfico. Es una estructura de madera que parece haber crecido del suelo en lugar de haber sido construida. Al entrar, el horror se manifiesta en los detalles más mundanos. En las paredes hay cientos de fotografías de las personas desaparecidas a lo largo de los años, pero en cada una de ellas, los ojos de las víctimas han sido cuidadosamente recortados. No es obra de un ermitaño loco. Los cortes son demasiado precisos, demasiado moleculares. En el centro de la habitación, un grabador de cinta antiguo gira lentamente, emitiendo un sonido que al principio parece estática, pero que al ser escuchado con atención, revela ser una superposición de miles de voces gritando el mismo nombre, un nombre que ninguno de los presentes puede articular sin sentir que su lengua se vuelve de piedra. El re-engagement con el horror se produce cuando Aranda, al revisar su propio equipo, descubre que su cámara de video ha estado grabando de manera autónoma durante las últimas 6 horas. Al reproducir el metraje, se ve a sí mismo y a su equipo caminando en círculos perfectos, mientras detrás de ellos, a escasos centímetros, las sombras de los árboles se alargan y se transforman en manos que intentan, sin éxito por el momento, rozar sus nucas. La revelación de que están siendo pastoreados hacia un punto específico de la sierra cambia la naturaleza de la misión. Ya no se trata de rescatar a los desaparecidos, sino de evitar convertirse en parte de la estadística. La tensión se vuelve un nudo en la garganta cuando el cielo, antes de un azul pálido, se torna de un color cobrizo antinatural, y el sol, aunque está en el cenit, no proyecta sombras. El clímax de esta etapa se alcanza cuando el equipo llega a la cima de un promontorio conocido como la Muela del Diablo. Allí, ante ellos, se extiende un valle que no debería existir. Es una cuenca perfectamente circular donde el tiempo parece haberse detenido en múltiples estratos. Pueden ver, como si fueran hologramas sólidos, figuras de diferentes épocas. Un soldado de la guerra civil caminando eternamente hacia un árbol que no está allí. Una mujer de los años 20 buscando algo en el suelo, y los niños desaparecidos el mes pasado, todos ellos moviéndose con una lentitud agónica, como si estuvieran atrapados en un ámbar invisible. Lo más aterrador no es su presencia, sino el hecho de que sus rastros terminan justo en el borde de ese valle, pero al intentar dar un paso hacia ellos, el espacio se estira de manera infinita, manteniendo a los rescatistas en una distancia perpetua.
La gran revelación que cierra este ciclo de incertidumbre es el hallazgo de un diario perteneciente a uno de los primeros geólogos que exploró la zona en 1890. En sus últimas páginas, escritas con una caligrafía que se deshace en garabatos frenéticos, se menciona que la Sierra de la Penumbra no es una formación geológica, sino una entidad biológica durmiente. Las desapariciones no son accidentes, son procesos digestivos. Los rastros terminan en la nada, porque la nada es la boca de algo que trasciende la comprensión humana del espacio y la materia. Los que se han ido no están muertos en el sentido tradicional, están siendo procesados, asimilados en una conciencia mineral que requiere de la experiencia humana para seguir expandiéndose. El diario termina con una frase que resuena en la mente de Aranda como una sentencia. La montaña no tiene hambre de carne, tiene hambre de historia, y nosotros somos el papel sobre el que escribe su olvido. A medida que la luz cobriza comienza a desvanecerse, dando paso a una oscuridad que no es la ausencia de luz, sino una sustancia táctil y asfixiante, el equipo comprende que los loops que han intentado cerrar son en realidad trampas. Cada respuesta encontrada es un ancla que los ata más firmemente a la sierra. El clímax de esta parte de la historia deja a los personajes y al lector en el borde mismo de la asimilación. La realidad se desgarra lo suficiente como para mostrar que los rastros que terminan en la nada son, en realidad, el comienzo de algo mucho peor, una existencia donde la individualidad se disuelve en el rugido constante de la montaña. La conclusión de este segmento no ofrece alivio, sino una urgencia pavorosa. El payoff es la comprensión de que la Sierra de la Penumbra no es un lugar al que se va, sino un lugar que te consume antes de que te des cuenta de que has llegado. El descenso, si es que tal cosa es posible ahora que las coordenadas han dejado de tener sentido, se convierte en una lucha contra la inercia del olvido. Aranda mira a sus hombres y ve que sus rasgos se están volviendo borrosos, como una pintura bajo la lluvia. Los recuerdos de sus vidas fuera de la sierra, sus familias, sus nombres, el color del mar, se están evaporando, dejando solo el presente absoluto de la roca y la niebla. El cierre de esta parte nos deja con la imagen de la Sierra de la Penumbra, alzándose como un altar negro bajo un cielo sin estrellas, esperando la tercera y última fase de su banquete secular. El rastro final que queda es este relato, una advertencia escrita en el aire antes de que el silencio absoluto lo reclame todo. Si deseas conocer el destino final de aquellos que se atrevieron a desafiar los límites de la Sierra de la Penumbra y descubrir qué hay más allá del velo de la nada, prepárate para la tercera y última parte de este descenso a la oscuridad. Allí, los secretos más profundos de la garganta del olvido serán finalmente desenterrados y sabrás por qué hay rastros que nunca debieron ser seguidos. No apartes la vista, pues la montaña observa a quienes la nombran, y el tiempo se agota para los que aún caminan entre sus sombras. Mantente atento a la conclusión de este misterio insondable, donde el horror y la verdad se funden en un solo grito que resuena eternamente en las cumbres de la desesperación. El aire en la cumbre de la Sierra de la Penumbra no se respira, se padece, como si cada inhalación fuera un cristal roto que intenta rasgar los pulmones desde adentro hacia afuera, y es en este punto exacto donde el oxígeno es un lujo que la montaña ya no está dispuesta a conceder, donde la realidad comienza a deshilacharse de manera irreversible. No hay un solo sonido que no sea el latido frenético del propio corazón. Un tambor sordo que resuena contra las paredes de granito que parecen observar con una paciencia geológica. Una paciencia que ha devorado siglos y que ahora, finalmente,
se dispone a cerrar las fauces sobre los últimos intrusos. Las huellas que hasta ahora habían servido de guía, esos rastros erráticos que se interrumpían en mitad de la nada, cobran un significado nuevo y aterrador cuando el suelo bajo los pies deja de sentirse como piedra firme para vibrar con una frecuencia baja. Un zumbido que no se escucha con los oídos, sino con los huesos del cráneo, advirtiendo que el final del camino no es una ubicación geográfica, sino un estado de la materia. La niebla, que en las laderas inferiores parecía un fenómeno meteorológico común, aquí arriba es una entidad con voluntad propia, una mortaja de color gris ceniciento que se enrosca en los tobillos y asciende por los muslos, con la frialdad de una mano que emerge de una tumba, ocultando lo que hay a centímetros de distancia y forzando a los sentidos a una paranoia absoluta. Los exploradores que se atrevieron a llegar a este límite extremo, los pocos que no retrocedieron ante los gritos incorpóreos que poblaban las noches anteriores, se encuentran ahora frente a la gran grieta de obsidiana, un tajo vertical en la anatomía de la sierra que parece haber sido hecho por un dios iracundo con una cuchilla de obsidiana. Aquí es donde los nombres de los desaparecidos dejan de ser leyendas urbanas para convertirse en una presencia palpable, un peso en la atmósfera que sofoca cualquier intento de lógica, pues en las paredes de este abismo no hay musgo ni líquenes, sino inscripciones que parecen haber brotado de la piedra misma, fechas, iniciales y siluetas humanas que se funden con el relieve mineral, rostros congelados en un grito eterno de piedra que sugieren que la montaña no mata a sus víctimas, sino que las asimila. El conflicto alcanza su punto de no retorno cuando la percepción del tiempo se fragmenta y lo que parece un minuto se convierte en horas de angustia circular, donde cada paso adelante parece devolver al caminante al mismo punto de origen, frente a la misma roca con forma de cráneo que gotea una humedad espesa y ferrosa. Es un laberinto sin paredes, una trampa psicológica donde la Sierra de la Penumbra se revela no como un accidente geográfico, sino como un organismo depredador de dimensiones colosales que utiliza la curiosidad y el miedo como cebo. ¿Por qué las brújulas giran locamente señalando hacia el centro de la Tierra? ¿Por qué los relojes se detienen justo en el momento en que el sol alcanza su cenit, dejando a los hombres en un mediodía perpetuo que no alumbra, sino que quema la retina con una luz blanca y plana? Estas preguntas golpean la cordura del superviviente mientras observa cómo sus propios compañeros empiezan a perder la cohesión de su imagen, sus bordes desdibujándose contra el fondo gris, volviéndose translúcidos, como si la realidad estuviera reclamando la materia de la que están hechos para alimentar el hambre insaciable de la cordillera. La tensión se vuelve insoportable cuando, desde el fondo de la gran grieta, surge un sonido que desafía toda descripción natural, un coro de miles de voces susurrando al unísono, no en un idioma humano, sino en la lengua de las placas tectónicas y el movimiento de los glaciares, un estruendo sordo que habla de eras antes del hombre y de eras que vendrán después de que la última chispa de conciencia se apague. En este punto, el re-engagement es inevitable. Si has llegado hasta aquí buscando respuestas sobre los rastros que terminan en la nada, debes comprender que la nada es un concepto relativo, pues en la Sierra de la Penumbra, la nada es en realidad un todo, demasiado denso para ser comprendido. Los desaparecidos no se han ido, están aquí, bajo tus botas, en el aire que te quema la garganta, en la sombra que ya no proyectas, porque la montaña se la ha comido primero, preparando el terreno para el plato principal. El clímax estalla con una revelación que hace que el terror anterior parezca una caricia infantil. La sierra no es un lugar, es un portal que se ha quedado entreabierto,
un error en la geometría del universo donde la materia orgánica es transmutada en mineral para servir de cimiento a algo mucho más antiguo y oscuro. Al mirar hacia el fondo del abismo, el protagonista no ve oscuridad, sino una ciudad de espejos deformes hecha de los recuerdos y las identidades de todos aquellos que alguna vez se perdieron en sus faldas. Allí está el niño que desapareció en 1954, convertido ahora en un pilar de cuarzo que todavía solloza cuando el viento sopla desde el norte. Allí está la expedición científica de los años 80, transformados en una veta de plata que recorre las profundidades de la cueva, atrapados en una red de conciencia colectiva que no conoce el descanso. El rastro termina en la nada porque el individuo deja de existir para convertirse en parte del paisaje, una pieza más en el rompecabezas de piedra que forma la Sierra de la Penumbra. La resolución definitiva llega de la mano de un frío absoluto, un cero absoluto que detiene incluso el movimiento de los átomos. No hay escape posible porque la montaña ya ha registrado tu presencia en su memoria mineral. Cada latido de tu corazón ha quedado grabado en los estratos geológicos y aunque logres descender, aunque logres volver a la civilización, una parte de ti se quedará para siempre en la cima, esperando a que el resto de tu ser regrese para completar el ciclo. Los loops se cierran de forma violenta cuando el último de los exploradores se da cuenta de que las huellas que estaba siguiendo no eran de otros, sino las suyas propias, impresas en la nieve de un tiempo futuro que ya ha ocurrido en la lógica retorcida de este lugar. Él es el desaparecido que buscaba, él es el rastro que termina en la nada, y mientras sus manos comienzan a tornarse grises y duras como el basalto, comprende que la sierra no tiene secretos, solo tiene hambre, y que el silencio que reina en sus cumbres es el sonido de una digestión infinita que nunca se detiene. La conclusión es un payoff amargo y devastador. La Sierra de la Penumbra no es un misterio por resolver. Es un recordatorio de nuestra insignificancia frente a las fuerzas que no necesitan nombre para destruirnos. Las autoridades seguirán enviando equipos de búsqueda, se seguirán colocando carteles con rostros de personas que ya no son personas, y los expertos seguirán debatiendo sobre fenómenos magnéticos o histeria colectiva, pero la verdad permanecerá oculta a plena vista, en la forma de esas cumbres que parecen cambiar ligeramente de posición cuando nadie las mira. El rastro termina en la nada, porque la nada es el destino final de toda la materia frente al tiempo absoluto de la piedra, y la sierra es el altar donde ese sacrificio se lleva a cabo sin interrupción, una y otra vez, hasta que las montañas mismas se cansen de existir. Ya no quedan palabras para describir lo que ocurre cuando la luz finalmente se apaga en la Sierra de la Penumbra y solo queda el frío y la certeza de que nunca hubo una salida. Los que se fueron están allí, formando parte de la roca, siendo el viento que te empuja al abismo y la sombra que te susurra que te rindas. Si alguna vez sientes la llamada de las alturas, si alguna vez te sientes atraído por esos horizontes que parecen prometer una verdad trascendental, recuerda que hay lugares en este mundo que no fueron diseñados para ser habitados, ni siquiera para ser visitados, y que la Sierra de la Penumbra es el más voraz de todos ellos. El misterio se ha cerrado, no con una explicación, sino con una absorción total, dejando tras de sí un vacío que ni siquiera el olvido puede llenar. Ahora que conoces el destino final de aquellos que se atrevieron a desafiar los límites de la Sierra de la Penumbra, ahora que has caminado mentalmente por esos senderos donde la lógica se rompe y la carne se vuelve piedra, te hago una advertencia que es también una invitación al silencio. No busques los rastros, no intentes encontrar el punto donde terminan. Porque en el momento en que fijas tu atención en la montaña, ella también fija su atención en ti,
Comparte esta historia como un amuleto contra la curiosidad peligrosa, suscríbete a la precaución y mantente alejado de las sombras que proyectan las cumbres de la penumbra. Deja un comentario si alguna vez has sentido que el paisaje te observaba con más intensidad de la debida, y recuerda que en la sierra la nada es el principio del fin. No subas, no explores, no te conviertas en el próximo rastro que se detiene abruptamente frente al abismo, pues la montaña todavía tiene espacio para una estatua más en su galería de los horrores eternos.